La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias nuevas cada mañana. En este día le damos gracias a Dios por este precioso tema que vamos a estar compartiendo, 4 animales sabios. Y usted dirá, ¿cómo que 4 animales sabios? Si los animales se mueven por instinto, no piensan, no razonan, no tienen cerebro. De eso se trata este tema en esta preciosa noche. Quédate ahí donde estás porque el Señor tiene palabra para ti. Padre, en este momento te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Y hasta este momento, Señor, tú sigues hablando. Sigues hablando a través de tus hijos, Señor, para aquellos que también ya te conocen, como para aquellos que todavía no han nacido de nuevo, Señor, y no están en tu reino. Por lo cual, Padre, te rogamos que tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo que la esté ministrando a cada una de aquellas vidas necesitadas en esta preciosa noche, o no importa si es de día o de tarde, Señor, cuando esas personas la vean, pero que sea tu Espíritu acomodando la palabra en sus corazones, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que bendiga esta estación de televisión, Maná del Cielo, canal 27-2. Bendice, Padre Santo, esta obra y que esa señal continúe saliendo al aire, Padre, para que sea de bendición a millares de personas. Padre, gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta preciosa noche, como decíamos, es un tema muy precioso, hablando de 4 animales sabios. Aunque los animales no tienen sabiduría en sí, porque no tienen cerebro, no piensan, no razonan, no fueron hechos como Dios nos hizo a nosotros, a su creación. Nosotros fuimos hechos y creados a imagen de Dios. Nosotros tenemos un cerebro, observamos, miramos, pensamos, hablamos, aunque, como dicen, aunque en muchas ocasiones parece que no sabemos lo que estamos hablando. A veces, en muchas ocasiones, somos muy rápidos para hablar y pensamos después lo que hicimos o lo que dijimos. Y cuando nos dimos cuenta, ya hemos cometido errores. Pero en esta noche, cuando hablamos del libro de Proverbios, el libro que Salomón escribió, que dicen que no hubo otro hombre más sabio en aquel tiempo, al cual Dios le dio aquella sabiduría tan preciosa para todo lo que habló e hizo. Ahora me gustaría que me acompañaras al libro de los Proverbios, capítulo 30, en donde estaremos dando lectura a unos versículos y comienza diciendo así, en el verso 24, versículo 24. 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Voy a volverlo a repetir. 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Cuando dice que son 4 cosas pequeñas en la tierra, que para muchos son muy insignificantes, que parece que no tendrían valor, son cosas tal vez insignificantes para muchos, cuando se dan cuenta de la clase de animales de los cuales Dios ha puesto con un propósito de que nos traigan sabiduría a nosotros. Es necesario que el hombre tenga sabiduría. Y claro que la sabiduría no se alcanza de la noche a la mañana. Como dice en Proverbios 1, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Algunos yo no sé cómo leen, pero dicen que el espíritu de sabiduría es el temor a Jehová. Y no es el temor a Jehová, sino que es el temor de Jehová, el temor de Dios, que se refiere no a un miedo, sino que a una reverencia, respeto, honra a Dios Todopoderoso. Ahora, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, la sabiduría no se alcanza de la noche a la mañana. Estamos viendo a un hombre llamado Salomón, que él iba a reinar en aquel tiempo. Su padre había sido rey por muchos años. Él tenía idea de lo que era reinar, él tenía conocimiento, porque había estado al lado de su padre también. Pero ahora, cuando a él le toca reinar, dice que le pidió a Dios que le diera sabiduría, porque había que gobernar un pueblo que era muy numeroso. Y lo que él quería era hacerlo con excelencia. Él no quería tener tantos, como dicen, tantos errores para poder dirigir un pueblo. Y por eso le pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió. Ahora, cuando estamos viendo estos 4 animales insignificantes, en el versículo 25, habla de las hormigas. Y cuando dice las hormigas, es un pueblo sin fuerza, que preparan su alimento en el verano. Qué curioso, ¿por qué no preparan su alimento en el tiempo de invierno? Sencillamente porque las hormigas tienen sus, como dicen, tienen sus cuevas, tienen sus casas fabricadas abajo de la tierra. Y en el tiempo de invierno que se llena, tantas lluvias que hay, que se llena, como dice, la tierra de agua, y hay lugares donde hay muchas inundaciones. Ellos tienen sus escondites, sus cuevas en lo más profundo que pueden hacerlas. Y en el tiempo de invierno ellos tienen que estar preparados, porque saben que son varios meses en los cuales no pueden salir. Por eso dice que las hormigas preparan sus alimentos y almacenan sus alimentos en el tiempo de verano. Y cuando estamos viendo nosotros, cuando dice en el versículo 25, las hormigas, pueblo sin fuerza, que preparan, dice, su alimento en el verano.
Y estamos viendo que esos animales no tienen cerebro, no piensan, no razonan, sino que se mueven por instinto. Y al moverse por instinto, déjame decirte que Dios puso esa habilidad en esos pequeños animales. Puso esa habilidad de sobrevivencia, puso esa habilidad de que ellos no actúan porque piensan o razonan o tienen pensamientos y sentimientos, sino que ante las situaciones que se presentan, esos animalitos no piensan, pero actúan de una forma sabia, como Dios puso sabiduría en ellos, con el propósito de que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta que Dios nos habla. No solamente a través de su Hijo nos ha hablado y a través de los profetas, sino que nos habla poniendo ejemplos a través de los animales también. En cierta ocasión hubo una persona que dijo, ¿pero qué enseñanza pueden haber de los animales? Pues hay muchas enseñanzas acerca de los animales. Y en este caso son 4 pequeños animales insignificantes, como hemos visto hablando con respecto de la hormiga. Ahora me gustaría, alguien dirá, ¿pero qué es instinto? El instinto, como dicen, que es un conjunto de pautas que reaccionan, dice, o sea, hablando del comportamiento de los animales, y esto contribuye, dice, a su supervivencia y para mantenerse protegidos ellos vivos a salvo y mantener su especie. Ahora, cuando estamos viendo, si me acompaña, para aquellos que tienen Biblia y pueden acompañarme a leer la Escritura y confirmar lo que estamos hablando, en el capítulo 6 de Proverbios y versículo 6 nos dice la Escritura. Y para aquellos que todavía no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, le hacemos la invitación. En esta noche tú vas a escuchar lo que Dios ha preparado a través de unos animales, aquel conocimiento de sabiduría que nos trae a nosotros. Y dice en el versículo 6 del capítulo 6 de Proverbios, ve, o sea que el Señor dice, está llamando la atención de que uno observe, que uno mire. Ve, dice, mira la hormiga. Y me da risa porque continúa con una palabra que dice perezoso. Observa sus caminos y sé sabio, le dice. ¿A quién está hablando Dios a través de esta escritura? Cuando está poniendo por ejemplo a una hormiga y dice, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Aquí viene como dicen, una exhortación, una palabra de atención para nosotros los hijos de Dios. ¿En qué forma viene un llamado de atención? Que a veces en muchas ocasiones los hombres, hay hombres y mujeres que no trabajan. Hay hombres o mujeres que el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, el que no trabaja y que no coma. Hay mucha gente que quiere vivir de los demás. Hay mucha gente que quiere que todo le arrimen y que todo le den. A veces quieren comer y si le dan un plátano, no se lo comen porque lo quieren ya pelado también. Tanta es la pereza como la del oso perezoso. Y resulta que el Señor está hablando claramente, dice, mira las hormigas, dice, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Porque este acto, este comportamiento de las hormigas, yo te quiero dejar 4 palabras que van a ser muy importantes en tu vida, que tienen que ver con sabiduría. La primera es provisión. La primera palabra que yo te quiero dejar en tu corazón implantada en este día es provisión. Y la provisión quiere decir que tú tengas, como dicen, tu bodega, que tú tengas un almacenamiento de las cosas que tú necesitas. No te estoy diciendo que vayas y te compres un edificio con bodega y eso y empieces a meter todo. No, me estoy refiriendo a la palabra provisión, porque cuando estamos hablando de la hormiga, dice que la hormiga no puede trabajar en el tiempo de invierno, por lo cual en el tiempo de verano trabaja y lleva la provisión que va a necesitar para mucho tiempo. En otras palabras, lo que Dios está trayendo la enseñanza, que si ese es un animalito tan pequeño que no piensa ni razona, y viene comportándose de una forma que deberíamos de comportarnos nosotros los seres humanos. Esa es sabiduría, prever para los demás, prever para las necesidades que tenemos. Y eso se llama provisión. Pero la provisión solamente lo puede tener el que trabaja, una persona que sea activa. Porque si tú eres una persona perezosa y todo el tiempo vas a esperar depender de los demás, déjame decirte que te tengo unas malas noticias. Y esas malas noticias me gustaría que me acompañaras también a darle lectura al Salmo 104. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 104. Hablando acerca de las hormigas. Y el Señor trae una reprensión para los hijos. Porque habemos hijos, habemos hijas, y entre muchos de ellos hay muchos perezosos. Y por eso habla de la sabiduría. En el Salmo 100, era el capítulo 6:6 que estamos dándole lectura. Capítulo 6:6, en donde continúa diciendo,
donde continúa diciendo el Señor, la cual sin tejer, dice, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Pero lo importante que dice en el versículo 7, la cual sin tener jefe. Las hormigas no tienen un jefe que las guíe y que les dirija y les diga lo que tienen que hacer. No tiene, dice, un jefe que las guíe. Pero ellas preparan, dice, en el verano su alimento y recogen la cosecha y su sustento. Y vuelve a hacer el Señor una pregunta, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice. Y hace la pregunta, ¿hasta cuándo estarás en esa condición de perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. O sea que una persona que no provee, una persona que no trabaja, es una persona que no tiene responsabilidad, es una persona que está siempre a la deriva, es una persona que no va a actuar, no va a poder hacer absolutamente nada bueno. ¿Qué se puede esperar de una persona perezosa? No se puede esperar nada. Por eso el Señor está trayendo una exhortación y esto es parte de sabiduría también que necesitamos tener nosotros los hijos de Dios. ¿Y por qué parte de sabiduría? Porque en muchas ocasiones nosotros no miramos hacia el día de mañana. En muchas ocasiones solamente estamos pensando en el pasado y estamos pensando en el pasado y estamos pensando en el pasado. Y no estamos pensando en proveer para el día de mañana. No estamos pensando nosotros en tener una provisión. No estamos pensando nosotros, como dicen, en trabajar en muchas ocasiones. Y cuando yo estoy hablando de esto, que como número uno, quiero dejar implantar en tu corazón que es necesario tener provisión. Es necesario tener provisión. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales no sabemos qué acontecimientos pueden haber y los hijos de Dios tenemos que estar preparados también. No solamente viviendo el día, sino que estar preparados y decirle, Señor, necesito de tu bendición. Estar trabajando y estar consciente de los tiempos que estamos viviendo. Ahora cuando dice el Señor en el versículo... Cuando estamos viendo nosotros en el versículo 7, que las hormigas no tienen jefe, ni oficial, ni señor. Preparan el verano, dice, su alimento y recogen la cosecha de su sustento. Y por eso dice en el verso 10, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Así que el consejo sabio en esta noche es que trabajemos y pensemos en tener provisión, en tener lo que necesitamos nosotros y también para poder ayudar y apoyar a los demás en sus necesidades. No estoy diciendo que haya personas que necesiten porque no quieran trabajar, sino que pueden estar enfermos, pueden estar sin trabajo o pasando una situación difícil en la cual nosotros podemos proveer también para ellos. Y de eso se trata, provisión, que es una palabra sabia que si las hormigas proveen para el día de mañana, para el tiempo de invierno, nosotros con mucha más razón que somos hijos de Dios. Ahora quiero continuar con el segundo consejo sabio que quiero dejarte en esta preciosa noche. Y el segundo consejo sabio lo vemos en el versículo 26, versículo 26, en donde dice que los conejos, pueblo sin poder, que hacen su casa en la peña. Es curioso que dice que los conejos son unos animales que no tienen tanta fuerza, no son poderosos en sí, pero su casa la han hecho en la peña, la han hecho en la roca, la han hecho en la piedra. Qué curioso que los conejos no tienen la fuerza, no tienen tanta, como dicen, tanta habilidad y tanta fuerza, tanta potencia como para poder trabajar y construir su casa en la roca, en la peña, pero ahí es donde ellos la hacen, ahí es donde ellos construyen. ¿Por qué? Porque ellos se sienten que en esa peña, en esa roca, al tener su casa ahí, ellos tienen un buen refugio de donde sus enemigos no podrán sacarlos. Se sienten refugiados en esa casa que es la roca, la peña. Y cuando estamos viendo que los conejos actúan de esta forma, quiero conducirte y llevarte al Salmo 104. Salmo 104, versículo 18. En donde dice la Escritura, los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. En la Biblia esa dice tejones, pero significa también conejos. Así que dice que las peñas son refugio para los tejones. Cuando hablamos de peñas, hablamos de rocas, hablamos de piedra.
Ahí dice que tienen ellos su escondite, ahí es donde ellos tienen su refugio. Esa es su casa de los conejos. Ahora cuando estamos viendo este ejemplo que nos está poniendo de sabiduría, cómo estos animales que se mueven por instinto, y con ese instinto ellos se han movido. Nadie les enseñó, nadie les dijo que hicieran su casa en la roca porque iban a estar seguros, sino que dice que por instinto. Pero ese instinto con el cual han obrado esos animales es un instinto con sabiduría que Dios puso en ellos para traernos sabiduría a cada uno de nosotros. Ahora, aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, déjame decirte que tal vez tú no eres muy sabio porque no has conocido a Jesucristo, pero el Señor te está hablando en este día y también el mensaje es para ti, porque en este consejo el Señor te está diciendo que tú como una persona no te puedes comparar a un conejo, no te puedes comparar a los conejos, que los conejos también se mueven y hacen todas las cosas, como dicen, por instinto, pero no porque tienen razonamiento, no porque planean y edifican, sino que porque ellos se mueven por instinto, y en ese instinto Dios puso sabiduría para que nosotros podamos aprender de ellos también. Y mira lo que dice en el 104:18. Los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los conejos. Ahora, me gustaría que me acompañaras aquí mismo en el Salmo 108. En el Salmo 118, perdón. Salmo 118 y el versículo 22. Salmo 118, versículo 22. En donde la Escritura dice, perdón. 118, 22. En donde dice la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. En Salmo 118, versículo 22, la Escritura nos dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Cuando nosotros vemos esta Escritura, aquí estaba hablando David y diciendo acerca de esa piedra que iba a ser desechada. ¿Cuál sería esa piedra? Esa piedra era mi Señor Jesús. Ahora yo quiero que me acompañes también ahora al libro de Hechos, acompáñame de Hechos, capítulo 4. Vamos a ver qué dice la lectura del libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Sí, en el tiempo de antes dicen de que desecharon la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, la piedra angular. Y ahora vemos que esa piedra es Jesucristo, porque el Señor Jesús fue claro. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea que lo despreciaron y lo desecharon a mi Señor Jesús, sin darse cuenta que Él era la piedra angular de la edificación. Él era la piedra principal de donde se iba a levantar la edificación de la iglesia. Pero dice que la desecharon los constructores de aquel tiempo, la desecharon. O sea que para ellos no servía esa piedra. Y ahora cuando estamos viendo aquí en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 11, este es Jesús. Pedro y Juan estaban ante el concilio y dijeron, este es Jesús, es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y luego oye lo que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual pueda ser salvos. Entonces esa roca que desecharon aquel tiempo los judíos, los constructores, esa roca es el Señor Jesucristo. Esa roca es nuestro Señor y Salvador. Ahora, si tú no has conocido al Señor Jesucristo como Salvador de tu vida, déjame decirte que esa es la roca, Él es tu refugio. Tú puedes refugiarte y tú puedes estar escondido en esa preciosa roca de salvación que es de vida eterna. Ven a tus pies, entrega tu vida al Señor Jesucristo. Él no necesita de nadie, sino que nosotros somos los que necesitamos de ese perdón de pecados y ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Fue también promovido en aquel tiempo por aquellos constructores que lo desecharon a Él y dijeron, matémoslo, sin darse cuenta que después esa piedra que habían desechado, a ese Jesús que le dieron muerte en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, esa sangre que nos redime de todo pecado. Y cuando el Señor Jesús resucita al tercer día para darnos vida y vida eterna, vida abundante a todo aquel que cree en Él. Por eso le dijo a los discípulos, vayan ustedes y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea y en Samaria, en toda parte del mundo. Y todo el que creyere al evangelio y al testimonio de ellos, y todo el que creyere y fuere, dice, y se bautizare, será salvo.
Así que tenemos esa bendición tan grande. Lo que quiero dejar implantado en este día, en tu corazón, es que la roca de tu salvación sea el Señor Jesucristo. La roca de tu salvación sea el Señor Jesucristo, que puedas tener esa convicción que esa roca se llama Jesús, esa roca es Jesucristo. Y esta palabra de sabia y sabiduría que encontramos en los conejos, la puso Dios para traernos una enseñanza a nosotros, que esos conejos, unos animales tal vez insignificantes para muchas personas, esos animales hicieron su casa en la roca, se refugiaron en la roca porque ahí sabía que estaban seguros de todos los depredadores, de todos aquellos enemigos que podrían hacerle daño. Por eso dice que estos animales se mueven por instinto, y ese instinto es de sobrevivencia. Tienen que buscar la manera, pero no piensan, sino que actúan y reaccionan instantáneamente. Y en muchas ocasiones nosotros actuamos y reaccionamos instantáneamente sin pensar lo que vamos a hacer, y por eso nos trae consecuencias en muchas ocasiones las cosas que hacemos sin pensarlas, hablamos sin pensarlas. Por eso es bueno nosotros observar también, tomarnos nuestro tiempo antes de mover nuestra boca, antes de llegar a hacer un acto que después vamos a tener consecuencias. Por eso aprendamos nosotros de estas palabras sabias. Quiero implantar esa palabra también en tu corazón. Cristo es la roca. Que sea tu refugio el Señor Jesucristo. Ahora quiero continuar con el otro versículo del otro consejo bíblico que tenemos, que es en el versículo 27. En el versículo 27 la Biblia menciona las palabras langostas, que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. En algunos lugares le llaman, como decía un cómico, chapulines. En otros lugares son conocidas como esperanzas. En otros lugares son conocidas como langostas, pero no nos estamos refiriendo a las langostas de mar, sino que a las que comía Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús. Él comía de esas langostas silvestres en el desierto, en el campo. Era parte de su alimento, no langostas de mar. No estamos hablando de como dicen, de comida de mar, sino que de estos chapulines, de estos que en otros países de Centroamérica le dicen esperanza, que hay de color verde y hay color también cafecitos. Ahora, cuando estaba hablando acerca de estos animales que son mencionados en la Biblia como langostas, pero dice que no tienen rey, está hablando de que no hay nadie quien la pueda ir guiando. Y mira lo que dice, y todas salen en escuadrones, o sea que todas salen bien formadas y salen en escuadrones, como que si fueran soldados que van a la guerra. Y cuando estamos viendo estos animales, estos pequeños animales tan insignificantes que también se mueven por instinto, pero nos dejan a nosotros una palabra sabia, una palabra de sabiduría. Y esa palabra que nos está dejando de sabiduría es muy importante para cada uno de nosotros, porque no tienen alguien que la guíe. Pero nosotros sí tenemos alguien que nos guía, que es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía. Imagínate, estas langostas, estos animales salen, dice, en escuadrones. Ahora yo te quiero dejar otra palabra a ti, implantada en tu corazón. Esta tercera palabra que yo te quiero dejar a ti en el corazón, quiero decirte que se trata de la unidad. El Señor viene por una iglesia que esté unida. El Señor viene por una iglesia porque dice que muchos son los miembros y todos los miembros pertenecen a un solo cuerpo. Y el Señor Jesús viene por su novia. El Señor Jesús viene por su novia y dice que tiene que venir por aquella que está unida. Todos unánime, dice, esperando la venida del Señor, esperando el arrebatamiento del Señor. Por eso cuando el Señor Jesús les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, dice, quédense en el aposento alto, porque serán investidos del poder de lo alto, cuando iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que estaban unánimes, todos en el mismo sentir, estaban esperando la promesa. Y así el Señor también a través de estos animalitos, de las langostas, nos está trayendo la enseñanza que nosotros tenemos que estar en la unidad. Tenemos que estar en la unidad. Por eso dice, cuando estaba hablando aquí en el versículo 27, las langostas que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones, dice, todas salen en escuadrones, y ellas no tienen rey, pero se mueven así en escuadrones. Ahora me gustaría que me acompañes a Joel, capítulo 2, acompáñame al libro de Joel, con el profeta Joel. Con el profeta Joel, capítulo 2, versículo 17. Joel capítulo 2 y versículo 17. Yo creo que por causa del tiempo casi tenemos que correr.
Joel capítulo 2, versículo 17, perdón, sí, versículo 7. Y dice, como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvíen de sus sendas. No se aprietan uno contra el otro. Dice, cada cual marcha por su calzada. Y cuando irrumpen por las defensas, no rompen las filas. Se lanzan sobre la ciudad y corren por la muralla, suben a las casas y entran por las ventanas como ladrones. Está hablando de las langostas, pero que parecen que son ejércitos bien organizados y bien armados, que en ningún momento cuando llegan a un lugar donde los enfrentan, dice que no rompen filas directamente, no hay desorden, sino que siguen avanzando. Y déjame decirte que una de las plagas, la 8ª plaga que recibió el pueblo de Egipto, porque no dejaban salir, el faraón no dejaba salir al pueblo hebreo, y Moisés le dijo, déjalo salir, y si no lo sacaba, Dios le dijo, vamos a poner una plaga de ellos. ¿Y cuál era la plaga? La plaga de las langostas, que dicen que el cielo se oscureció en aquel tiempo, cuando las langostas llevaron e invadieron todo aquel lugar, todo Egipto, arrasando, dice, con todos los cultivos, con todo lo que había quedado de los árboles frutales y con todo alimento. Y cuando dice que arrasaron, barrieron, dicen que el sol se oscureció. No hubo luz de la luna, ni del sol, ni de estrellas, porque dicen que en aquel tiempo la cantidad de langostas era tan tremenda como una nube muy espesa que cubrió todo, que la gente ni siquiera podía ver el piso. Así iban de unidas todas esas langostas que habían sido enviadas en ese castigo que mandó a Egipto. Ahora cuando estamos viendo, estamos hablando como tercer palabra sabia, la unidad. Dios quiere la unidad en su pueblo. Y para finalizar, vamos a darle conclusión con el versículo 28, donde habla de la araña, que se puede agarrar con las manos, pero está en palacios de los reyes. La araña está en los palacios de los reyes. Y déjame decirte que yo no vivo en un palacio, pero tengo también arañas y me descuido de vez en cuando. Y yo veo que hay telas de araña, pero esas telas de araña, para la araña es su casa, para ella es su palacio, bien fortificado, donde no pasa cualquier mosca, cualquier insecto queda ahí parado. Déjame decirte que ahí queda atrapado en esa red, en esa tela de araña. Y el último mensaje que quiero dejarte con respecto a las arañas, es que las arañas en sí nos dejan una enseñanza preciosa, que mientras tú le tumbes su casa, derribes la tela de araña a los 2 o 3 días, esa araña ya volvió a construirse esa tela de araña que es su palacio, es su casa. 2 o 3 días más otra vez vuelves a limpiar y encuentras la casa, la tela de araña, la vuelves a encontrar en otro lugar. Y la araña, el último palabra sabia que nos trae el Señor a través de esta araña, que la araña está determinada. ¿Determinada a qué? A construir su casa todas las veces que se la derriben. Y nosotros tenemos que estar determinados a seguir a nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando estamos saludables, cuando estamos con problemas de salud, cuando tenemos dinero y cuando no tenemos, tenemos que tener esa convicción que el que nos llamó y la roca que es Cristo, la salvación, tenemos que estar refugiados en Él. O sea que el Señor quiere que nosotros seamos hombres que trabajemos, que tengamos provisión. Número 1, que tengamos provisión. Número 2, cuando estábamos hablando de los conejos, que la roca, su casa, la tienen puesta, como dicen, su refugio y su casa es la roca. Y así también nosotros, como segundo ejemplo, tenemos que tener la roca, que es nuestro Cristo, como nuestro pronto auxilio y nuestro refugio. Ahora, cuando estamos viendo también las langostas, los chapulines, que no tienen rey, pero van todos juntos a la misma vez, está hablando de la unidad. La iglesia necesita estar unida. La iglesia necesita de esa unidad. Tenemos que convivir los unos con los otros y amarnos los unos a los otros, que son palabras sabias que nos trae cuando nosotros vemos estas langostas, que no tienen rey, pero todas van como en escuadrones, dice, en un orden perfecto. Ahora la araña tú le puedes tumbar cuantas veces quieras su casa, pero la araña la vuelve a construir 2 o 3 días, ella tiene otra vez su casa, su palacio hecho. Y eso es determinación. Son las 4 palabras que quiero dejarte con estos 4 animales insignificantes que actúan por instinto, pero tienen sabiduría de parte de Dios. Que la paz del Señor Jesucristo sea en tu vida y que esta palabra sea administrada por el Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias te damos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de todos aquellos que todavía no han entregado su vida a ti, Señor, que a través de estos mensajes puedan conocerte, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír palabra tuya, Señor. Por lo cual, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de cada uno de aquellos necesitados. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Shalom, shalom y hasta el próximo lunes en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga.